Para seguir dándome una mirada desde adentro de la convención. ¿Cómo siguen los avances? ¿Cómo se están preparando las comisiones para llegar al Pleno en busca de los 2/3? Vamos a estar conversando de eso junto a Renato Garín, convencional independiente en cupo del Partido Radical. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola Bárbara, ¿cómo está usted? Gusto saludarla. Muy bien, muchas gracias. Antes de meternos en todos estos detalles, una pregunta breve, porque desde hace un tiempo está vacante un cupo de la vicepresidencia y ha trascendido que su nombre hasta ahora sería el de mayor consenso, estaría solo a un par de votos, 4 votos para ser más específica, de conseguir ese escaño. ¿Qué pasa con eso? ¿En qué están? Bueno, efectivamente, Bárbara, estuvimos muy cerca de tener un acuerdo la semana pasada para integrar esa séptima vicepresidencia, que sería el noveno escaño en la mesa, y no fue posible porque las dos divisiones que quedaron de la lista del pueblo no estarían de acuerdo con sumarse a ese acuerdo, lamentablemente. ¿Y por qué no? ¿O ellos tienen otro nombre? Porque solo 4 votos es poco, debería estar muy cerca y ha pasado mucho tiempo en que no se ha nombrado ese séptimo. Bueno, lo que ocurre es que en teoría la ex lista del pueblo se siente dueña de ese escaño, pero a la vez la sumatoria de sus firmas no les alcanza a las dos facciones que quedaron divididas, ¿no? Y a partir de ese fenómeno entonces surge la idea de buscar un nombre de consenso, que en principio podía ser yo, pero lamentablemente la semana pasada no logré esa cifra de las 24, sino que me quedé muy cerca, en 21 o 22 firmas en el mejor momento, y estamos topando ahí en la ex lista del pueblo. Y entonces el riesgo que se corre es que finalmente ese cupo se pierda o sigan vacante indefinidamente. Mi impresión es que eso es lo que ellos buscan, sí. Bueno, a propósito de la lista del pueblo, está la revolución en las redes sociales, opinión pública, dentro de la misma convención, porque el convencional Rojas Vade, originario de esa misma lista, ha señalado que dado que no existe la posibilidad de que él pueda renunciar, se ve en la obligación de volver a su trabajo. Tanto así que ya informó a la mesa directiva que retornará a sus funciones mañana. ¿Qué les parece a ustedes cómo cayó esa declaración dentro de la convención? Me parece impresentable realmente. La lista del pueblo ya le ha hecho mucho daño a la convención. Primero en la campaña tuvieron una estrategia de funas. Usted recuerda, incluso la franja televisiva, funaban a sus competidores. Yo fui funado casi 14 veces en esa franja. Luego, al llegar a la convención, cuando se conocieron entre ellos, porque no se conocían la mayoría, se quebraron en dos facciones. Luego apareció el caso de Diego Ancalao. Diego Ancalao tenía firmas falsas. Va a ser formalizado por la justicia probablemente, donde tendrá que probarse lo que se está especulando. Luego aparece el caso Rojas Bade, que tiene 5 capítulos, incluyendo el de hoy, y además tienen bloqueada la vicepresidencia que estamos comentando, es decir, cuesta entender esta vocación de bloqueo, de funa, de poca deliberación democrática que tiene este conjunto de personas, ¿no? Y justamente ¿cuál es la postura que tienen ellos frente a esto? Porque ya hemos visto varios convencionales que han señalado que es impresentable, que no debería volver, que el daño que le va a generar a la convención podría ser muchísimo. ¿Qué pasa con la lista del pueblo? Ellos en algún minuto también se dividieron entre los que querían que se fuera y otros que decían, bueno, todos cometen errores, que tiene que trabajar igual. Yo creo que ellos han sido sorprendidos por las declaraciones de Rodrigo Rojas, y eso tiene como contrapartida que sus declaraciones no están premeditadas, entonces uno ve un poco la improvisación, ¿no? Que es la regla, yo creo yo, en estos conjuntos de izquierda, a la izquierda del PC, por así decirlo, en la convención. Es una improvisación bastante constante. ¿Ve riesgo de que esto se concrete o hay una posibilidad real de que el Congreso, el Senado, pueda tomar cartas rápidas en el asunto? ¿Y qué impacto cree que tendría en caso de que volviera? Bueno, yo creo que, pues, yo creo que esta es una tormenta perfecta para la convención, porque por un lado Rojas va presionando, ¿cierto?, por izquierda, entre comillas, para volver, y por el otro lado depender del Senado de los 25 votos de la derecha o algunos de ellos para aprobar la norma de reemplazo, porque ese es el punto. Él podría renunciar hoy día, el punto lo que quiere es un reemplazo, y eso depende de la derecha, entonces me parece que es un sándwich muy complejo para la convención y que con toda seguridad yo creo que el Senado no va a hacer eso que Rojas Paz está pidiendo. Ya, o sea, en el fondo, ahí está el punto, es si se reemplaza, se tendría un voto más. Hemos visto algunas votaciones importantes bien ajustadas por 1 o 2 votos que él podría inclinar quizá la balanza, pero la idea del otro sería no reemplazarlo, sino que solo el que pudiera renunciar. Claro, ese es el punto que él está buscando un reemplazo, porque él podría renunciar, artículo 60 actualmente. Compleja la situación, vamos a seguir mirando
que ocurre, porque tal como dice la tormenta perfecta, ya hay muchos comentarios, ya hemos visto el surgimiento de grupos, los amarillos por Chile, otros académicos, gente muy destacada planteando inquietudes respecto a cómo ha ido avanzando el proceso. ¿Cuánto de eso está siendo considerado dentro de la convención? Mucho. La convención es un órgano vivo que recibe inputs desde fuera todo el tiempo, o sea, es muy difícil mantenerse abstraído de lo que está ocurriendo. Eh, Nosotros somos ciudadanas comunes y corrientes que habitamos la política profesional o más amateur en algunos casos, pero obviamente que todo lo que ocurre nos afecta. Yo pienso que Rodrigo Rojas está dañando a la institución Convención Constitucional y también está dañando a las personas que lo integramos. ¿Y cuál es la actitud? Porque muchas veces hemos visto convencionales muy molestos, pidiendo que no les critiquen. Quizás se mete al mismo saco a quienes legítimamente tienen dudas, inquietudes, quieren participar. Críticas constructivas para que se mejore lo que se está haciendo, con otros que eventualmente pudieran estar apostando desde antes por un rechazo y en realidad las posturas son distintas. Hay una crítica que busca mejorar y otra que quizás busca boicotear el proceso, que se acabe. ¿Se hace la distinción dentro? Por supuesto que sí, yo obviamente observo que hay una izquierda, a la izquierda del PC, que ha venido sin doctrina, que no logramos saber si son anarquistas, marxistas, socialdemócratas radicalizados, luxemburguistas, en fin, las 50.000 categorías que tiene la izquierda para referirse a sus tradiciones. Ninguna de ellas se les aplica, por ende son impredecibles. Y al otro lado hay una fuerza conservadora que busca mantener el texto del 80 o del 2005 tal como está, o de refrasearlo, y ambas posturas cuesta dialogar, porque no hay dos tercios para mantener lo que hay, ni tampoco hay dos tercios para imprimir en la Constitución un sueño anticapitalista como quisiera cierta izquierda. Y Ya, pero ese es el drama de la convención. es el drama, pero de alguna manera ustedes sí pueden hacer cosas al respecto, porque en un inicio, por ejemplo, cuando se empezaron a aprobar normas complejas en la Comisión de Medio Ambiente, hubo un silencio de prácticamente todos los otros convencionales y todas esas ideas se instalaron en la opinión pública y generaron mucha inquietud y rechazo. A diferencia, por ejemplo, cuando la convencional María Rivera planteó disolver los poderes del Estado, eso se discutió, se votó de inmediato, se zanjó con 0 votos y rápidamente se dejó fuera. ¿Cuál es la actitud entonces que deben tener ustedes frente a estas cosas para ir, como decíamos, resguardando este proceso, que no se les vaya desbordando por los lados? Bárbara, yo he hecho todo lo posible por defender este proceso y por luchar contra los dos extremos que se han posicionado. Pasa que tengo un solo voto, la lista del apruebo colapsó, el Partido Socialista la vació, hoy día el PS está enfrentado ante sus convencionales y sus senadores, entonces es muy difícil el trabajo que tenemos. Lo que usted dice, María Rivera, efectivamente ocurrió en mi comisión y eso rápidamente se zanjó porque tenemos una forma de trabajo que era esa. Y claro, es una propuesta bastante extrema, no disolver los poderes del Estado. Y lo que ocurre en esa comisión número 5 de Medio Ambiente es que esta izquierda que yo le relato, a la izquierda del PC, que tiene un acercamiento a lo político sin esquemas del siglo XX, sino que reproducen esquemas postmodernos, son muy impredecibles y efectivamente traen una mirada anticapitalista que ha permeado en ese espacio, pero yo creo que no hay dos tercios para eso en el plenario. Bueno, justamente esa comisión, la composición de esa comisión es muy distinta respecto a las otras, como la que usted forma parte, en cuanto a que, por ejemplo, el Frente Amplio no tiene representante, hay solo uno del colectivo socialista, o sea, está bien cargada hacia un lado. Van a poder aprobar todas esas normas, si bien después en el Pleno no les vaya bien. ¿Esa es la apuesta? ¿Creen que no les va a ir bien con todas esas cosas que se discuten? Lo que ocurre es que esa es una desinteligencia del Partido Socialista del Frente Amplio, una de las 493 creo que han cometido, 494 que han cometido en la convención, que vaciaron esa comisión, pues, porque probablemente creyeron que había menos prensa, menos reportajes de la tercera, ¿cierto? En fin, pues menos vínculo con la élite, que es lo que parece interesarle, y entonces la dejaron vaciada. Y en eso estamos, viendo las consecuencias de estos colectivos que, insisto en lo que yo dije el viernes en el plenario, estos colectivos no representan militancia, no son partidos ordenados, son grupos de personas sin doctrina, sin mirada común, al punto que los senadores del PS tienen que salir a rayarle en la cancha a sus convencionales por Twitter. Se ha generado ahí un problema bien grande, podemos hablar de eso ahora, pues justamente cuando abordamos los temas que ustedes han estado discutiendo, ya más o menos zanjado pareciera que está el presidencialismo atenuado como el régimen político, pero hay una figura que se había planteado del vicepresidente que si bien quizá algunos la dieron por hecho, parece que no tanto como lo que usted anunció que iba a votar en contra. Sí, yo estoy en contra de una figura de triunvirato, ¿no? Donde hay una presidencia de la República, una vicepresidencia y una especie de ministro plenipotenciario que gobierna el día a día. Nuestra tradición es presidencialista, donde el presidente gobierna y es jefe de Estado. Y eso yo creo que tiene que mantenerse.
Yo no sé si se va a mantener realmente, porque me parece que es impredecible la configuración de los dos tercios en estas materias, pero tiendo a pensar que el presidencialismo atenuado que hemos aprobado va a mantenerse en algún sentido. Le calza todo lo que se está probando, porque también dentro de las críticas dicen, bueno, se está tratando de buscar lo mejor de ciertas formas de gobierno, de regímenes, pero que en realidad al mezclar inicialmente el Congreso unicameral con un presidencialismo moderado, con el vicepresidente, con el ministro moderado, entonces queda medio raro en la suma de todas las cosas. ¿Cómo han ido viendo para que calce en el fondo? Como es que no calza, ¿Y porque sigue sin calzar? es que como los colectivos no tienen disciplina interna, lo que se hace en realidad es una agregación de propuestas, y eso se presenta a la prensa como negociación, pero no es negociación, es una agregación de propuestas. O sea, Entonces un están grupo quería, tratando de dejarlos a todos contentos con alguna cosa, aunque no cuaje entre sí. para que pase la comisión, eso ¿Y qué va a pasar cuando llegue el pleno? es lo que le acabo de decir, es impredecible, Bueno, porque en el caso los de, colectivos no tienen disciplina entre ellos, entonces son 154 votos, o 155 si el caballero vuelve. bueno, se había anunciado de esto. Después de lo que hemos visto en el Pleno en las primeras votaciones, ya queda claro que no pasa cualquier cosa y se devuelven algunas sin llegar a los dos tercios. Entonces, algunas comisiones como la suya han tratado de anticiparse y buscar acuerdos con mayores, acuerdos más transversales dentro de la comisión y así llegar con más seguridad al Pleno. Se había hablado de un acuerdo para un Congreso bicameral asimétrico, pero que el paso de los días también se ha ido desinflando un poco o han surgido dudas. ¿Qué tan firme está eso? ¿Cómo ve usted esta coexistencia de dos cámaras o para unos una cámara muy fuerte y otro órgano distinto que en realidad no calificaría como una cámara para poder tener un sistema bicameral, en verdad? Yo insisto en el punto, Bárbara, que es que dado que los colectivos no tienen disciplina interna, eh, al llegar al plenario no sabemos si los colectivos van a seguir las votaciones de sus convencionales en cada comisión. Entonces no sabemos cuántos votos tiene realmente Fernando Atri y Jaime Baza de su colectivo el Frente Amplio detrás de ellos. Como tampoco ellos sabíamos si Amaya Alba iba a tener todos los votos para su informe de forma del Estado, que no los tuvo. Atria le votó en contra y se abstuvo en normas que propuso la profesora Alba. Es decir, si a ese nivel de descoordinación está el Frente Amplio, que es el órgano de gobierno hoy día en el país, ¿qué se puede esperar por los demás colectivos? Yo insisto en esto, es una cuestión que uno aprende en los patios de la universidad, en la FECH y en la FEU, que yo conozco ambas federaciones. Eh, Son grupos de personas, no colectivos. Los colectivos son otra cosa. En la universidad hay colectivos políticos, en la convención no hay colectivos, hay grupos de personas. Eso está por la borda, entonces este esfuerzo de generar los acuerdos transversales en la comisión, porque como dice usted, si esos acuerdos no van a ser respetados ni siquiera por sus propios pares, bueno, ¿qué va a pasar entonces en el Pleno? Es más incierto todavía. Claro, porque el fenómeno que hay que observar, más allá de la crítica, más allá de decir, uy, qué curioso lo que está pasando, es entender lo que ocurre, que es que, dado que son personas que en general no habían tenido ni militancia ni pega política a este nivel nunca, no comprenden bien la diferencia diaria, creo yo, entre el colectivo en el que militan, entre comillas, y la comisión que integra. Y entonces, en vez de militar la comisión, perdón, en vez de militar en el colectivo, militan en la comisión y quiebran sus colectivos. Cuando la lógica de esto era que militaran en los colectivos y disputaran en la comisión. Y esto es lo que hace impredecible el plenario, porque no sabemos cuán ordenado va a estar cada colectivo en las votaciones. Entonces es Ahora, pues la, imposible prever si es dos tercios o no. pues la cosa que usted ha podido ver conversando con sus mismos compañeros, entonces, ¿qué destino tiene o qué tanto acuerdo hay o no en este bicameralismo asimétrico, dado como está planteado actualmente, que en el fondo no sería como lo conocemos actualmente, ya no tendríamos un Senado, lo que ha generado, ya decíamos, todo el ruido del Partido Socialista con sus convencionales, entre otras cosas, pero ¿qué le parece a usted esa propuesta y qué le parece en el ambiente si es que flota o no? Yo creo que no hay dos tercios para unicameralidad y tampoco hay dos tercios para bicameralidad. Entonces el acuerdo va a estar en torno a la tricameralidad, que siempre lo dije yo al principio, que iba a ser finalmente el acuerdo de facto, ¿no? Que va a ser con una instancia local y una doble instancia a nivel país. Y habrá que determinar si va a ser un consejo, un senado, una cámara de diputados, etc. ¿No? Yo pienso que ese es el diseño, un cuerpo local y dos cuerpos nacionales. Ya, pero de alguna u otra manera eso entonces sí cumpliría el rol de contrapeso que tanto se pide que haya para la Cámara, que reemplazaría a la Cámara de Diputados, en este caso plurinacional. Si es que llegamos a lo que yo estoy diciendo, claro. Es un tema que vamos a estar mirando y también cómo se va a componer esa Cámara.
qué tanto escaño reservado o no, cómo hacer esa composición, porque ya sabemos de que muchas materias que no se están abordando en la Constitución van a quedar sujetas a materia de ley con un quórum bajo, bueno, va a ser fundamental cómo quede compuesta o cómo se vaya a componer en la elección. Así es. Y por eso yo he sido muy insistente en que nuestra comisión aborde el tema del sistema político electoral y que no lo deje al legislador, porque entonces el poder constituido va a decidir la cantidad de distritos, los integrantes de los distritos, y ahí aplica el principio del que tiene mantiene. Entonces los que tienen van a mantener y se van a diseñar los distritos para que los que tengan mantengan. Y eso me parece que puede ser complicado en el poder constituido. ¿Y cómo le ha ido con esa solicitud? Porque el sistema electoral es clave, lo sabemos todos los que conocemos estos temas, o sea, que quizás mucho más importante incluso que todo lo que hemos hablado. No tan bien como me gustaría. Necesitamos una cuota de optimismo, ya no sé por dónde. Está complejo esto. No debe ser fácil el trabajo que ustedes tienen dentro de las comisiones. O sea, yo creo que lo que ha dificultado esto, insisto en este punto, ¿no? Primero, la ciudadanía votó por listas, las listas tempranamente colapsaron, la lista de Chile Vamos ya no existe, la lista del apruebo tampoco existe, la lista del pueblo no existe y así por delante. Y eso hace muy difícil el trabajo político. Es decir, que las listas colapsen y luego los colectivos no sean colectivos, sino que sean una junta de personas simplemente, te hace muy difícil la deliberación primero, la indicación a las normas y después los plenarios. O sea, es un azar al final, ¿no? Tú ves que los dos tercios a veces se juntan inesperadamente y entonces rompe un aplauso, ¿verdad? O a veces se espera que haya dos tercios y hay decepción. Muy curioso el devenir de la convención día a día. Bueno, otra de las cosas que ha surgido críticas en la medida que van aprobando artículos es eh, algunas, o según acusan, falta, problemas de redacción, el exceso de uso de adjetivos, varias normas que tienen muchísimo, ya no sabemos si se le pueden ir agregando o no, o cuántos de esos van a ir siendo aprobados. ¿Cómo reciben esas críticas también? Porque finalmente en algún momento van a tener que ajustarla o eventualmente quedarnos con un texto así. Sí, es parte de la cultura sociopolítica que hay dentro de la convención. O sea, una mirada muy escéptica del derecho, se dice que los abogados hablamos en difícil, se critica mucho a los abogados, y entonces se aplica este criterio que yo llamo amateur en la redacción de las normas, ¿no? Que incluso uno cuando observa alguna iniciativa, ni siquiera son normas las que se proponen. Y es algo bien sorprendente, pero también da cuenta un poco de la sociedad chilena, del nivel de lectura que tenemos, de educación cívica, ¿verdad? Etcétera. La convención es un reflejo de Chile. Es un tema que se hable porque han surgido quizás las propuestas de decir, bueno, ojalá, así como la comisión de armonización después va a tener un trabajo, eventualmente podría haber una comisión de abogados, expertos que se encarguen, no en contenido, no en fondo, sino que solo en forma para poder arreglarlo un poco. No, yo no he escuchado eso. No, se propone desde afuera, no desde adentro. Lo que sí también se ha comentado mucho respecto al rol que tiene la derecha o que puede tener, ¿cómo ha visto usted que evoluciona dentro el rol también, ya lo hablamos al principio de los amarillos por tigres, todo eso, pero la derecha que está dentro de la convención, ¿se ha unido un poco más o no? ¿Hay un veto efectivamente como han planteado otros convencionales, incluso el Partido Socialista? Bueno, la derecha tiene dos tesis dentro. Una es la tesis de la UDI con republicano, ¿no? Donde ellos son más bien jefes de campaña del rechazo, legítimamente, creo yo, pero no es coincidente con la estrategia de Osandón Lira, de la Mate, de Bárbara Rebolledo, de Bernardo de la Maza, de Celi, de Monkever. Entonces hay dos derechas en la convención. Y a nivel de las comisiones, efectivamente hay una dinámica donde al final la negociación chica de la mesa chica, ¿no? Ese Zoom al final, antes de la votación, el día anterior de la votación, se hace así la derecha. Yo creo que eso es un error político y yo he bregado bastante por incluirlos. De hecho, el presidencialismo atenuado que aprobamos es una alianza con la derecha, eh, pero no hemos sido suficientemente persuasivos con las izquierdas en la idea de sumar al menos a la derecha más liberal o de renovación nacional. Y creo que eso es parte del problema que tenemos. Finalmente lo escuchamos, lo comentamos hace un rato, bastante pesimista respecto a cómo se están llevando estos trabajos, cómo se llegan a los acuerdos, cuáles son las expectativas que usted tiene para las próximas semanas que ya empiezan a llegar al Pleno, estamos en etapas decisivas. Sí, mi pesimismo arranca de que observo una gran cantidad de constituyentes o de colectivos que les cuesta mucho ordenarse dentro, que tienen quiebres personales dentro de los colectivos muy fuertes, muy notorios,
sobre todo en las votaciones, en los momentos de votación. En segundo lugar, observo un amateurismo muy profundo, incluso en los asesores que son abogados. Hay demasiado incluso peso en los abogados en el proceso, una cierta irresponsabilidad de los constituyentes, y enseguida una tendencia de que no les gusta deliberar. Estas son izquierdas que hablan mucho de la asamblea, de la conversación, de exponer los puntos de vista, pero eso les cuesta muchísimo expresarse en castellano o en sus idiomas de sus primeras naciones y argumentar, ¿no? Hacerlo, argumentar esos minutos que tienen, ¿no? Sino más bien lo que vemos es una suerte de esparcir sentimentalismos, ¿verdad? Y sentimientos que se traen entonces al plenario y el plenario explota en un aplauso con el mismo sentimiento, ¿verdad? Ya sea de angustia, de sentirse vejado, de indignación o a la vez de alegría. Se ha vuelto un espacio más bien performático el plenario que un espacio deliberativo. Y eso obedece, creo yo, a este vacío discursivo de las izquierdas, que a la izquierda del PC uno no sabe si son marxistas, si son anarquistas, si son luxemburguistas, si son pro-Putin, anti-Putin. Uno no sabe realmente dónde colocar a las listas del pueblo y a otros movimientos dentro de la constituyente, y eso está impredecible el debate. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Esperamos que vaya mejorando todo este aspecto en los próximos Yo días. encantado, Bárbara, espero en el futuro estar más optimista. Esperemos, le vamos a invitar pronto para conocer esos avances. Muchas gracias, que Muchas tenga una buena gracias. semana. Nos dejamos a todos invitados a seguir conociendo el trabajo de la convención desde adentro aquí en emor.com.